corazones muy apagados, ¿no? Hay un momento, nada más después de lo del parto y toda esta escena, o sea, la escena del parto, el niño tal, bueno, que va a dar paso a la trama final. Hay un detalle que pasa inadvertido y es muy cotidiano, y es la criada que sale a encender la lámpara que está en el centro de la mesa, ¿no? Y luce con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque una nueva luz se va a encender, ¿no? Me parece, ¿no?, que el juego de la luz es, el lenguaje de la luz que se utiliza ahí es muy simbólico y... Sin duda, y en la secuencia última, la de la impresionante, resurrección, porque es todo blanco, el ataúd, o sea, el rostro pues muy iluminado, ¿no? Eso es muy pedagógico y muy, bueno, muy simbólico. Claro, al estar toda la película encerrada en un ambiente, o sea, en un interior, una casa, pues la casa se queda pequeña, o sea, el lenguaje de los signos es importantísimo ahí, ¿no? Me parece que el tema de la fe también aparece vinculado al tema del tiempo. El tiempo de Dios no es el tiempo del hombre, ¿no? Y hay un momento en el que el marido para el reloj, ¿no? Porque la muerte, o sea, la muerte se acompaña de ese gesto, la muerte de la mujer Inger se viene acompañada de ese gesto, él para el tiempo, ¿no? Que el tiempo se pare, porque para mí ya no existe más, es como si la vida se me hubiera derrumbado, ¿no? Entonces el tiempo se para. Claro, cuando ella resucita al final, es el hijo pequeño el que vuelve a poner el tiempo, ¿no? Claro, el tiempo de Dios no es el tiempo del mal, tampoco es a veces nuestro tiempo, ¿no? Dios nos puede conceder lo que le pedimos, pero ¿cuándo? En el momento de Dios. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, ¿no? No es el tiempo del pecado, tampoco es el tiempo de la soberbia, porque, bueno, pues nos gustaría que todo siguiera normal y, bueno, el tiempo de Dios, ¿no? Que tiene mucho que ver con la luz y con la fe, por supuesto. Bueno, hay, de verdad que me parece muchísimos detalles muy... O sea, está todo medido, absolutamente medido. Esa misma lentitud de la que habláis, claro, a mí me ha costado, ¿no? Y creo que a todos nos ha costado, y nos choca al principio, ¿no? Pero después creo que logra un ambiente muy meditativo en la película, ¿no? O sea, te da tiempo a ir pensando lo que se va diciendo, a ir descubriendo actitudes, detalles que hablan, aunque en silencio, porque son gestos y decorados, etcétera. Pero ese ritmo pausado bueno, invita un poco a la meditación, ¿no? A no racionalizar. Y ya te está diciendo también que la fe no es incompatible con la razón, por supuesto, pero la fe tiene otra clave de lectura, ¿no? Bueno, pues hay que meditar. La fe ayuda a interiorizar, ¿no? Ese ritmo ayuda a interiorizar. Bueno, pasando un poco a los personajes, que son inagotables, ¿no? Porque hablan muchísimo todos. Me parece impresionante este Johannes, este loco, ¿no? Bueno, o sea, tiene la virtud de polarizar la atención de todos. O sea, en realidad es un personaje que está despertando respuestas, ¿no? O bien porque es rechazado o ignorado, o porque no creen en él, está loco, dice cosas que es propio de una demencia. Hay personajes que creen en él y además con un amor de compasión que es muy propio de Dios, ¿no? Inger cree en él y hasta en cierto momento se llega a preguntar, bueno, seguramente está más cerca de Dios que nosotros, ¿no? Entonces cree en él. Johannes es la piedra de toque de todos los personajes. Ante él desvelan su verdad o su mentira. Sí. O sea, sí. Él desde su locura los desenmascara a los hipócritas. Está desencadenando actitudes ante el problema de Dios de parte de todos los personajes. O sea, no deja a nadie indiferente. Entonces, unos dicen, no, está loco. También lo hicieron con Cristo, ¿eh? La mayoría dijo, no, este está loco, ¿no? La religión tal es la nuestra, los fariseos tal, este es un loco, ¿no? Entonces, despierta actitudes, o sea, despierta siempre una respuesta. Pero hasta el punto de que despierta suscita una respuesta de parte del que está viendo la película, porque yo muchas veces me he preguntado, digo, pero al final está loco, ¿no? Porque va adelantando casi proféticamente todo lo que va a suceder. Ve un cadáver en el salón, dice él, ¿no? Claro, está anunciando, ¿no? Entonces, él va anunciando a modo de profeta que habla en nombre de Cristo, pero otras veces dice que es Cristo. Entonces, es un personaje muy ambivalente, muy ambiguo a veces, pero sin duda suscita una interrogante. ¿Quién es, no? ¿Qué dice? Bueno, todos los personajes son dignos de estudiar, pero ¿Tú te quedas con cuál? Yo me quedo con el personaje de Inger, que me parece una verdadera filigrana. No solo porque es el más atractivo humanamente hablando, sino por todo el significado
cristológico que hay en esa mujer. O sea, una mujer que es la única que lleva vida dentro. En un ambiente rodeada de hombres la mayoría, aparte de los niños, pero una fe que está prácticamente muerta, ¿no? Una mujer que es la única que lleva vida dentro, de ahí la maternidad, ¿no? Claro, la maternidad unida a la fe. Hay una maternidad biológica que es buena y forma parte del amor conyugal, pero puede dar vida muerta. Y eso está simbolizado en el niño que muere en el parto, ¿no? Un niño que nace, pero nace muerto. Entonces hay fes y maternidades que pueden dar obras muertas y vida muerta. Inger es el personaje que lleva en sí la vida. Y de hecho, igual que Cristo, ella tiene que morir para dar la vida a los demás personajes. Claro, está hablando de la maternidad. La maternidad física es limitada, está vinculada a la muerte porque acaba en este mundo, pero hay una vida mucho más grande, mucho más plena, que es la que ella comunica muriendo. Hay una maternidad que es la propia de la fe, que es la maternidad espiritual, que es la que ella comunica, la vida que ella comunica precisamente muriendo, ¿no? Entonces me parece, ese personaje está abordado, ¿no? Claro, la fe aparece también en ella vinculada al amor, es inseparable del amor. En ella la fe no es un protocolo, en ella es una forma de amar, y la fe, o sea, el amor es fe y la fe es amor. Ella cree en su marido, es una fe que es humana, pero que nace del amor, y está convencida, porque conoce a su marido a partir del amor, está convencida de que su marido volverá a Dios. Entonces, el tema del amor me parece central también para hablar del tema de la fe, ¿no? Un amor que no es idílico ni abstracto, sino que es un amor inteligente, porque conoce los gustos de su marido, los gustos del abuelo, se adelanta dándole el pañuelo con la pipa, y es un amor inteligente, conoce al otro, ¿no? Es un amor que sabe esperar, etcétera. Todos los adjetivos de San Pablo sobre el amor valdrían para esta mujer, ¿no? Pero me parece impresionante qué significado cristológico, qué ecos cristológicos tiene este personaje, ¿no? Claro, Johannes profetiza, anuncia, en ese personaje central su palabra, ¿no? De ahí el título Ordet. Pero claro, su palabra cae en vano si no se ve realizada en Inger. Inger es realmente la exégesis más profunda, más en la vida concreta, de esa palabra que Johannes anuncia y profetiza en nombre de Dios, ¿no? Entonces me parece que no hay un personaje central, sino que hay una relación esencial entre Inger y Johannes, precisamente en torno a la palabra, Ordet, ¿no? El título. Pues muchas gracias comentarios, e interesantísimo tu perfil del personaje de Inger, que efectivamente es un personaje extraordinario. Y luego, sí. Hemos hablado ya tanto de la película que al padre Carrera lo voy a exonerar, pero en cambio mientras veíamos la película, hay un momento en la película, padre Carrera, que yo inmediatamente pensé en usted, ¿no? Que es el momento en el que el personaje más asquerosín de toda la película, que dan ganas de estrangularlo con la gorguera esa ridícula que se pone en las celebraciones, el momento en el que el pastor está hablando con el médico es un descreído, y con lógica de descreído, pues dice que los milagros que no existen, que eso se explica científicamente, ¿no? Y el pastor que es un personaje verdaderamente vomitivo, pues dice que sí, que los milagros que existieron en otras épocas, que en la época de Jesucristo sí, pero que hombre, que no vamos a pensar que Dios, que creó las leyes naturales, que luego las va a infringir, que una vez creadas, pues que ya no las infringe, ¿no? Yo dije, ahí tenía que haber estado el padre Carrera para responderle a este petardo, ¿no? ¿Qué le hubiera respondido usted a ese pastor? Que Dios no cambia las leyes naturales cuando quiere libremente hacer algo que esas leyes no permiten prever. Las leyes naturales hablan solamente del proceder de la materia dejada a sí misma, y el obrar es consecuencia del ser. Mientras la materia tiene tales propiedades, actúa de tal manera. Pero con mi libertad humana yo puedo
ir más allá de lo que dan las propiedades de la materia. Yo tengo, por ejemplo, un vaso en la mano y no hay ninguna ley de la materia que impida que yo decida verter esa agua. Se vierte siguiendo las leyes de la materia, pero el hecho de que se ha vertido depende de mi voluntad libre. Una cosa semejante se puede decir de la actividad de Dios. Dios respeta la manera de actuar de la materia, que es lo que describe la palabra ley de la naturaleza, pero por una razón superior, no para dar la lata a los científicos, puede él libremente hacer que haya otro resultado que no está previsto en esas leyes. Y eso es lo que llamamos un milagro. Y naturalmente Dios no hace el milagro, como acabo de decir, para dar que hacer a los científicos. Lo hace por una razón de orden superior. Y no es el milagro, por así decirlo, algo que se justifica, si no es por una razón de orden superior. El milagro, por así decirlo, se puede decir que es la carta de presentación, las cartas credenciales de que Dios actúa. Y Él puede actuar siempre con toda libertad, como puedo actuar yo, con toda libertad, imponiendo mi deseo al movimiento que seguiría por sí mismo un objeto, imponiendo el que dos cosas se junten, que no se juntarían naturalmente para tener una reacción, etcétera, etcétera. Todo esto es tan elemental que parece que no haría falta ni decirlo. Si la libertad humana puede ir más allá de lo que dan de por sí las leyes de la naturaleza, con mayor razón puedo decir la libertad de Dios debe ser capaz de hacer otro tanto. El milagro se puede decir que solamente tiene como razón el servir de refrendo de una persona que afirma hablar en nombre de Dios o para llevar a Dios. Por eso no hay milagros, a mi parecer, automáticamente porque uno haga una fórmula de ningún tipo, sino que el milagro tiene que ser algo que lleva a reconocer la actividad de Dios por una razón de orden superior. Y esa razón de orden superior finalmente es precisamente el dar confianza en nuestra fe, dar confianza en la bondad de Dios. ¿Y estos milagros ocurren? Claro que ocurren. ¿Y han ocurrido a lo largo de toda la historia? Pues sí. Y si ustedes quieren un milagro que tiene todas las pruebas históricas que uno puede pedir y que no tiene vuelta de hoja cualquiera, es el milagro del cojo de Calanda. Pues ustedes ese milagro, padre Carrera, si no le importa, vamos a contarlo después de la publicidad. Será en apenas un minuto. Enseguida estamos nuevamente con todos ustedes. Estreno en Intereconomía Televisión. Este lunes a las 5 menos 10 de la tarde, Carlos Fuentes presenta Queremos opinar. Un debate sobre los temas sociales, políticos y económicos de máxima actualidad que contará con la opinión de nuestros espectadores en directo y a través de las redes sociales. Queremos opinar. Este lunes estreno en Intereconomía Televisión. Más debate. Eduardo García Serrano regresa al telediario de Intereconomía Televisión. Cada día les contamos lo que está pasando y además lo analizamos. Susana Criado, Manuel Gómez y la opinión de Eduardo García Serrano de lunes a viernes en el telediario de las 3 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí en el telediario de Intereconomía. Intereconomía Televisión. Más directo, más información.
Muy buenas tardes otra vez, queridos espectadores de Lágrimas en la lluvia. Ya lo saben, estamos en nuestro programa número 100, hablando sobre la fe y comentando todavía algunos aspectos de esta prodigiosa película de Dreyer, Ordet. La palabra, le había dado la palabra, valga la redundancia, al padre Carreira, pidiéndole que respondiese a ese clérigo burocratizado que aparece en la película, que niega que los milagros sigan produciéndose hoy. Y el padre Carreira, como prototipo de un milagro que está ahí, mencionaba el milagro de Calanda, que quizá convendría exponer muy sucintamente a los espectadores de Lágrimas en la lluvia. Para quienes no conozcan la historia, porque es historia bien comprobada con toda clase de documentos, un joven que trabajaba en el campo se cayó de un carro cuando iba cargado con toda clase de cosas de labranza, le pasó una rueda por encima de una pantorrilla, le deshizo la pierna y cuando los médicos vieron que empezaba una gangrena y que se les moría, tuvieron que cortarle la pierna, como se hacía entonces con un poco de líquido que ayudase al dolor, pero que no era más que un buen vino, y cauterizaron la cortadura, y él, una vez que se repuso de esa carnicería, recibió permiso oficialmente, como incapacitado, para dedicarse a la mendicidad. Y estuvo varios años viviendo con sus muletas, yendo en los alrededores de Zaragoza, y la gente que sabía lo que le había ocurrido y tenía pena de él, pues le daba sus limosnas. Y en una de estas correrías, si pasaba por Zaragoza y le molestaba el muñón, iba a la Virgen del Pilar, cogía unas gotitas de aceite de la lámpara y se ungía el muñón pidiendo a la Virgen que le ayudase a superar el dolor. Bien, con este fondo de años de esta forma, una noche llegó a casa, cansado, se encontró con que había un soldado que iba hacia Flandes y que le habían dado al soldado su propia cama, la de él, y que le habían preparado él un camastro con unas tablas sobre un par de barriles y allí estaba con una manta para acostarse si quería. Y él dijo que no tenía ganas ni de cenar, se despidió de los padres y del soldado y se acostó. Unos 10 minutos más tarde, la madre pensó que tal vez tendría frío y que podría necesitar otra manta. Con un candil entró y vio que de debajo de la manta salían 2 pies. Dio un grito. Llegó el marido, llegó el soldado que estaba allí y todos vieron que tenía otra vez las 2 piernas. Incluso hay los detalles bonitos de que por donde le habían cortado la pierna tenía como un hilito de coral, como si le hubiesen cosido otra vez la pierna donde se la habían cortado. Y se armó el revuelo que se puede imaginar. Todo el mundo del pueblo que le conocía de años andando con solo una pierna se acercó a ver el milagro. Se enteró naturalmente la autoridad civil, la autoridad eclesiástica. Había que tener cuidado que no hubiese ningún tipo de engaño. Y finalmente le pidieron incluso que fuese a ver al rey, que quería verlo en Madrid. Y ante el embajador de Inglaterra, el rey escuchó todo lo que había ocurrido y finalmente terminó el rey arrodillándose para besar esa pierna milagrosa. Y él continuó su vida normalmente y el milagro quedó en varios escritos de tipo jurídico, de notarios públicos dando fe, y los médicos que le habían amputado la pierna dieron fe de que habían hecho eso en tal día, en tal hospital.
fueron luego al sitio donde habían enterrado la pierna, en el huerto del hospital, y no estaba allí. Y para más detalle decían, era verdaderamente la suya, porque todavía tenía cerca del tobillo una cicatriz de que le había mordido un perro cuando era niño. Y se corrió por toda Europa la noticia, y fue especialmente importante en la Europa protestante el conocer este milagro, porque él mencionó que cuando se despertó estaba soñando que una vez más estaba yendo a la lámpara de la Virgen para ungirse la pierna con el aceite de la lámpara. Entonces se atribuyó a la Virgen y no hubo forma alguna de negar el milagro, como digo, con toda clase de testimonios, de médicos, de jueces, de todo hijo de vecino. De modo que esto es un ejemplo que tiene todas las garantías de historicidad que uno puede pedir. Y no es de hace 20 siglos. Estamos hablando del siglo XVII. Y ya está uno hablando, por lo tanto, de un mundo en que esas cosas no se creían así como así. De modo que ha habido milagros y sigue habiéndolos, pues sí. Ahora, los milagros son, por definición, hechos extraordinarios que Dios hace solo por una razón de orden superior. Y en ese sentido, yo no tengo inclinación a pensar que se pueden programar que a tal hora, en tal sitio, en tal capilla va a haber milagros. Creo que eso no es el modo en que Dios hace las cosas. Ahora, con todo... Don José Antonio, quería apuntar